Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser, este espacio de bienestar creado para compartir información. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico especialista en medicina del dolor. Hoy queremos hablar sobre el miedo al dolor. El dolor es una experiencia subjetiva, pero también es una experiencia que nos ayuda a integrar lo que nos pasa en el cuerpo y comprenderlo como un lenguaje de la mente. Cuando hablamos del miedo, que es una reacción básica, es una expresión de algo que nos está ocurriendo. La reacción del cuerpo es a la huida. Ese es, digamos, como el grado más bajo, pero el grado más alto de ese dolor puede ser un terror o la generación de ansiedad permanente. El miedo es definido como una reacción emocional ante una amenaza específica. Es como cuando ocurre algo peligroso y lo primero que tenemos que hacer es huir. Pero el dolor también puede ser ocasionado no solo desde lo físico, sino también desde lo sentimental, lo emocional. Cuando hay experiencias que decimos nos van a generar dolor, lo primero que hacemos es cerrarnos, es decir, yo no quiero vivir esto porque va a ser muy difícil, muy doloroso, y es ahí donde vienen circunstancias que no solo dependen del presente, sino del pasado. Cuando nosotros recorremos este camino del miedo y el dolor, nos vamos a las experiencias de la memoria emocional. ¿Qué es la memoria emocional? Es la memoria que tenemos guardada en una parte del cerebro que no solo está relacionada con lo que vivimos anteriormente, sino cómo se desarrolló y cómo lo guardamos, cómo lo recordamos. Primero hay una memoria muscular. Los músculos del cuerpo tienen una memoria en la que la hemos ejecutado con el tiempo. Por ejemplo, los deportistas cuando hacen un gesto deportivo, golpear un balón, el tenista pateando al pegarle a una raqueta a la pelota con la raqueta, es un movimiento que se ejecuta muchas veces y esos músculos ya tienen una memoria de cómo debe ejecutarlo. El futbolista que va a patear un balón eh, repite muchas veces para mejorar ese tiro. Eso es básicamente una información muscular que llega al cerebro, se integra y le dice cuál es la mejor manera, cuál es la mejor posición para hacerlo. Está también la memoria muscular asociada con lo musical. Los músicos cuando tocan un instrumento repiten, ensayan, ensayan, ensayan muchas veces esas posturas, esas posiciones en la guitarra, en el piano, para que el recuerdo de esos movimientos sea algo inconsciente, automático, en el que el cuerpo ejecuta. También hay una memoria muscular asociada al trauma. Es decir, si yo tenía un golpe, una fractura, un accidente, por ejemplo, los músculos guardan esa relación, esa memoria del dolor que se generó por esa situación. En los accidentes de tránsito, cuando hay fracturas, por ejemplo, las fracturas de las piernas, que casi siempre se dan en accidentes automovilísticos en moto, que es uno de los porcentajes mayores de accidentalidad, las piernas, esa sección de la pierna que fue lesionada, guarda una memoria del dolor y de ese recuerdo traumático. Entonces tenemos una memoria muscular, pero también hay una memoria emocional, ya que esa memoria siempre está ahí. Las emociones se generan desde la infancia y ahí es donde comenzamos a desarrollarlas. Y cuando vamos a hablar de la infancia, esas situaciones que quedaron, si experiencias traumáticas, pueden generar algo que se llama las heridas de la infancia. Por ahora, digamos que tenemos identificadas 5 o 6 heridas de la infancia: la herida del apego, la herida del abandono, la herida de la traición, de la injusticia, que son heridas que se generaron por circunstancias en esa primera niñez, en esa infancia, que se guardan en la memoria y que después se pueden expresar como adultos. También están el desarrollo emocional que se ocasiona en la adolescencia. La adolescencia es una etapa donde hay una gran cantidad de movimiento, de cambios, no solo físicos, hormonales, cerebrales. Y ahí en esa etapa es donde se desarrolla la identidad y la socialización. Y cuando hay conflictos para desarrollar de manera adecuada esos procesos emocionales, obviamente cuando está en la adultez y tiene un momento, una situación que genera dolor como una enfermedad,
ese desarrollo de la memoria de la infancia y la adolescencia pueden hacer que sea más difícil sobrellevar el dolor, la enfermedad, entender qué es lo que pasa y cómo debo llevarlo de la manera adecuada. A esto se le llama una desregularización emocional, y es que es una emoción mal llevada o mal conducida, por decirlo así. Hay técnicas como por ejemplo la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional tiene solamente digamos que unas proyecciones o unos campos para trabajar. Y en lo que hemos venido estudiando e implementando sobre todo es llevarlo más allá de una inteligencia emocional a una inteligencia sentimental. ¿Por qué? Porque cuando sentimos algo, lo dejamos en la sensación del cuerpo y podemos identificar qué emoción es lo que nos genera ese dolor. Como les decía, muchas veces la sensación nos genera, la primera emoción es miedo, y el miedo es no quiero tener el dolor, tengo que tomarme algo, tengo que limitar esto que estoy sintiendo, pero lo dejamos ahí. Y al poder llevarlo a otro nivel, a definir dónde está la emoción, dónde se ubica, es donde ese componente de interacción entre el miedo y el dolor puede cambiar. Muchas veces el dolor se vuelve catastrófico y entonces entra ese contexto de la catastrofización del dolor. No solo desde el componente que el dolor se vuelve limitante, incapacitante, sino también a nivel mental, donde ya hay una serie de pensamientos donde la persona o el paciente o el individuo que siente el dolor dice, yo con esto no puedo, es demasiado, me sobrepasa, no sirvo para nada, los medicamentos no me sirven, no me funcionan, y ahí es donde entra ese dolor a cronificarse, a volverse un dolor crónico muy difícil de manejar. Aquí tenemos que ver que hay una serie de hormonas que potencian estos, momentos y estos pensamientos. Una de esas hormonas es el cortisol. Es una hormona que está asociada con la ansiedad, con los niveles de estrés, y obviamente una persona que tiene un dolor que es de difícil manejo, pues va a elevar su cortisol y eso se vuelve en episodios de estrés y de ansiedad continuos. Pero así como hablamos de esas memorias que se desarrollaron, de esa memoria emocional que se desarrolló en la infancia y en la adolescencia, también están las memorias emocionales de la familia. Y aquí, como lo hemos hablado en diferentes videos de nuestro canal de Sirio Medicina del Ser, encontramos que esa memoria familiar está asociada a lo que sintieron nuestros ancestros. Entonces, si un padre, por ejemplo, presentó un dolor crónico y por ese dolor quedó desempleado, y esa circunstancia de desempleo le generó a la familia de los hijos cambios tanto en su contexto emocional, familiar, eh, social, hace que la persona o el descendiente tenga un contexto diferente al dolor. Dice, yo no puedo sentir dolor porque voy a terminar como mi papá o como mi abuelo, en una silla de ruedas, incapacitado y con unas limitaciones económicas, familiares importantes. Y también es como esos ancestros manejaron el dolor. Es ahí donde viene ese contexto transfamiliar, transgeneracional de las maneras o las creencias o los mandatos que nos generan de cómo yo puedo vivir con el dolor. Hay historias, por ejemplo, de las personas que estuvieron en el Holocausto. Sus descendientes, después de un tiempo, les hicieron también análisis y estudios científicos y encontraron que, a pesar de no estar en situaciones tan difíciles como la guerra, persistían con niveles elevados de colesterol, de cortisol, perdón. Y ese cortisol les generaba que en situaciones sencillas les generara estrés y ansiedad. Entonces esa ansiedad tenía un componente transgeneracional, componente de los descendientes que no se identificaba que fuera relevante, pero con la evidencia del tiempo sí se ha determinado que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos esa memoria muscular, esa memoria emocional de cómo desarrollamos nuestras emociones, de lo que nos han dejado como legado la experiencia de vivir el dolor por nuestros ancestros, y también el proceso de cómo nos enfrentamos al miedo, al dolor, con miedo.
porque el miedo como les decía, la primera sensación, la primera emoción que se nos genera cuando viene el dolor. Cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónica, una enfermedad catastrófica o terminal, por ejemplo, como el cáncer, la primera sensación obviamente es qué me está sucediendo y qué va a pasar conmigo. Y ahí es donde entra el miedo de la expectativa a dónde voy a llegar. Ese miedo que genera toda esa situación puede hacer que la persona entre obviamente en mucho más ansiedad, en más estrés y en situaciones de difícil manejo para la parte médica. Entonces ya no sirven las terapias, ya no sirven los bloqueos, ya no sirven los medicamentos, porque eh, ese sistema cerebro, cuerpo, emoción, digamos que se ha quedado congelado para no vivir lo que tiene que pasar. La sensibilidad a la enfermedad y a las lesiones tiene un componente muy frecuente de creencias de evitación, por, digamos que por sentir que ese dolor va a ser muy difícil de manejar, va a ser más, más trascendental. Y ahí es donde los pacientes entran en algo que se llama la kinesofobia o kinesiofobia, que es básicamente un miedo desarrollado a el movimiento y a la percepción del dolor. Esto obviamente reduce la calidad de vida, hace que la recuperación sea más difícil, aumenta el dolor y nos lleva directamente a que el dolor se vuelva crónico, a problemas de discapacidad, de inmovilidad, y obviamente esto va a generar más depresión. ¿Qué podemos hacer para mejorar estas circunstancias? ¿Cómo puedo encontrar que el dolor, más allá de generarme el miedo, pueda modularlo de una manera diferente? Muchas veces cuando los pacientes están en consulta, lo primero que se les dice cuando tienen estos diagnósticos es: debes aprender a vivir con el dolor. Y aprender a vivir con el dolor no es la cotidianidad de el dolor está presente todo el tiempo, sino va más allá, y es entender que el dolor es una puerta que se abre a entender cómo voy a vivir de aquí en adelante con todas estas sensaciones. Como son sensaciones, tengo que llevarlas a qué emociones me generan. Y esas emociones que se generan, ¿dónde las ubico? ¿Dónde se ubican en mi cuerpo? Algo muy reiterativo es que cuando se le pregunta a los pacientes, ¿dónde sientes la emoción? Fácilmente nos pueden decir dónde está el dolor, obviamente, pero esa sensación, esa emoción que genera el dolor no es tan sencilla ubicarla. Pueden decir, pues siento como una presión en el pecho, siento molestia en la boca del estómago, o se me contraen los músculos de la espalda, pero casi siempre son sensaciones físicas. Pero la emoción como tal, expresarla, sí, tengo miedo. El hablar del miedo debería ser una práctica diaria, pero nos vuelve vulnerables. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, que lo hemos dicho en muchos videos en este canal, es la capacidad de sentir que aunque tenemos un cuerpo que tiene una consistencia, en algún momento puede fallar. Es un vehículo que usamos diariamente y que en algún momento necesita atención. Y es ahí donde también, como nos decía Damasio, el cuerpo nos susurra, nos habla, pero muy pocas veces lo escuchamos. Solamente lo escuchamos cuando el dolor ya es muy fuerte y a pesar de estarnos evitándolo, huyendo a través de medicamentos, de muchas circunstancias, de adicciones, de sustancias, no nos damos cuenta que algo pasa y que eso que está generando esa sensación nos está diciendo: siente el cuerpo, siente esa emoción y mira qué es lo que te hace pensar. Pero como les decía, cuando pasa eso, esa emoción asociada al miedo nos lleva a la catastrofización. Entonces ya entran esos pensamientos de minusvalía, de no soy capaz, esto está muy difícil, y es ahí donde tenemos que entrar en otro contexto para identificar que esas emociones se pueden pasar a un sentimiento, y ese sentimiento, el componente cerebral ya lo mira de otra manera, lo mira de una manera diferente. Una manera más adecuada
es que podemos aprender y practicar la regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? Conocer nuestras emociones a través de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Conocer el cuerpo, conocer lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Es muy relevante que a veces cuando encontramos pacientes que se han infartado, a veces dicen, sentí el dolor muy fuerte y bueno, llegó el infarto, pero pueden pasar 4 o 5 días sintiendo el dolor y siguen con sus actividades, porque no están acostumbrados o no le ponen cierta atención al cuerpo. Entonces, la lesión persiste y ya cuando llega a un punto de mucho más difícil manejo, es cuando ahí sí se recurre a la ayuda. Mantener una buena comunicación sobre el dolor. Es importante que podamos expresarlo. Hay algo relevante y es que cuando hablamos del dolor hay un lenguaje del dolor. Y en esto hay muchas teorías. Hay teorías de muchos psicólogos que han profundizado en este tema, porque el dolor obviamente es una sensación subjetiva. Otro no puede sentir el dolor que cada uno siente, pero no es una experiencia privada. El dolor es algo que se muestra, que, que la persona que lo siente lo va llevando continuamente y no puede, digamos, que guardarlo para sí. Es muy difícil. Por eso es que el hablarlo nos pone en un punto de vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad es una vulnerabilidad que nos puede ayudar a sentirnos mucho mejor al expresarlo y a darnos conciencia, a entrar en esa conciencia de que todos tenemos la posibilidad de presentarlo. Así que pues el tema de hoy es básicamente cultivar la resiliencia para afrontar estos desafíos, esos desafíos. ¿Y qué es la resiliencia? Esa capacidad de decir, sí puedo, sí tengo herramientas, sí tengo maneras de ayudarme, de autoayuda, de gestión, a través de la terapia, a través de las diferentes terapéuticas que nos acompañan para manejar el dolor. Aquí en Sirio, nosotros hemos digamos que siempre propendido para que el dolor no sea solo una expresión física, para que sea una expresión donde contengamos esa emoción, donde podamos encontrar las raíces, no solo desde la parte anatómica, fisiológica, sino también más allá, desde la parte emocional, desde nuestros recuerdos, desde nuestras memorias, desde lo que tenemos guardado más interior, para que al trabajarlo sea más fácil modular lo que se siente y que ese miedo que nos da por el dolor no nos deje congelados, no nos deje limitados, inválidos en seguir viviendo. Así que esta es la invitación de hoy. Pues, si tienes a alguien que sufre de dolor, dolor crónico o un dolor de un componente diferente como es el dolor emocional, podemos ayudar eh, a que se sienta mejor, a que lo exprese, a que encuentre la ayuda, a que si existen herramientas, no solo terapéuticas, sino de diversos tipos, para manejar. Como siempre, bienvenidos aquí a Sirio. Seguimos en contacto.